¿Qué tal? Buen día. Les saluda el pastor Guillermo. Gusto poder acercarme a usted a través de este medio. Y por cierto, con algo tan bendito como es una palabra de parte de Dios. Dios ha puesto esto en mi corazón para poder compartírselo ya cuando llevamos bastante tiempo de que comenzó esta pandemia. Desde mediados de marzo, cuando comenzaron los anuncios de la OMS para producir que nos quedáramos en nuestros hogares para evitar estos contagios. Hasta esta fecha ha pasado mucho tiempo. Y obviamente la incertidumbre está en el corazón de muchas personas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros si esta situación se sale de control? Pero nosotros vivimos de otra manera muy diferente a la que viven las personas normales, podríamos llamarla. Nosotros vivimos en una esfera que es la esfera espiritual. Y eso nunca debemos olvidar. Olvidar que desde el tiempo en que recibimos a Jesucristo, que nos arrepentimos, que nuestra vida cambió por el actuar del poder del Espíritu Santo, se cumplió lo que dice la Escritura, que hemos vuelto a nacer, y ya no de carne ni sangre, sino que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Y al ser engendrados, obviamente, la vida es diferente. Hay una metamorfosis, un cambio total de vida. Y vivimos ya ahora de acuerdo no a las emociones ni a los sentimientos. Y aunque parezca ilusorio, vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Todo lo que creamos lo recibimos a través de nuestros pensamientos. Los pensamientos generan actos. Y los actos son los que indican en qué creemos. Y por eso Dios coloca esta palabra en mi corazón, porque no podemos ignorar las maquinaciones del maligno. El apóstol Pablo lo dijo muy bien en el primer siglo, que él no ignoraba las maneras y las formas en que el enemigo, a través del espíritu de la iniquidad que actúa sobre este mundo, se mueve en torno de llevarnos a su campo de batalla, que es el campo de la incredulidad y de la duda. Y esta es una estrategia antigua del enemigo, una estrategia que vaya que le ha dado resultados y vaya que produce caos, cuando nos lleva a dudar de las promesas y las palabras que Dios nos ha entregado. Recuerda que las palabras escritas son para nosotros. Los que antiguamente éramos un olivo silvestre, algo que servía solamente para ser quemado, nos injertó en el olivo natural, y toda la savia del olivo natural, que es Israel, el pueblo adquirido por Dios, el pueblo electo por Dios, pasa a nosotros a través de su espíritu. Y por eso todas las promesas son nuestras hoy. Benditos somos, porque el que era rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dice la Escritura, la revelación. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo la máxima dignidad por el cual todas las cosas fueron hechas, deja todo, se despoja de todo para entregarnos todo a nosotros, imputándonos su justicia y amputándonos nuestra naturaleza de pecado y colocándonos en una posición de bienaventurados. Así que debemos caminar por los caminos de la fe. El justo, en el último tiempo, hijos, por la fe vivirá. Y cuando vemos la historia, porque la Biblia nos enseña cómo Dios se ha movido a través de las situaciones particulares de cada hombre de Dios. La Biblia no intenta que nosotros creamos en Dios, no, imposible. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. La Biblia nos narra cómo hombres, igual que usted, igual que yo, supieron conocer, intimar y relacionarse con este Dios bendito que vive por los siglos de los siglos. Y en la Biblia encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, ya la historia del rey David. Han pasado 12 años de que a David
lo ha ungido Samuel con ese cuerno de aceite y el Espíritu de Dios ha venido sobre él. Ha pasado también ese instante hermoso cuando por la fe derrota a Goliat, entendiendo que Dios estaba totalmente con él y que él había declarado que él sería rey. Porque Dios le había dicho a David, a través de Samuel, que él sería el próximo rey de Israel y bendecería a su pueblo a través de él. Esa era la promesa, esa era la gracia que se debía manifestar no en el tiempo en que David quisiera, sino en el tiempo en que Dios hiciera madurar a David para poder sentarse en la silla de autoridad de un pueblo que no se mueve humanamente, sino que se mueve de una forma divina, porque es un pueblo especial, un pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? El 26 nos narra que está ahí Saúl en una cueva y tiene necesidades fisiológicas, y Joab lo ve y le da una oportunidad a David para que lo traspase. Pero David entiende que las promesas de Dios se cumplen siempre, hijo, sin necesidad que nosotros intervengamos. Las bendiciones, dice la Escritura, no se alcanzarán. No es que nosotros las buscamos, ni tampoco que procuramos que éstas ocurran. No, las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Lo que Dios determinó para nosotros llegará temprano o tarde, hijo, porque si Dios lo ha prometido, Dios no es mentiroso ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y David, en un acto de fe y un acto de sabiduría espiritual, le perdona la vida a Saúl. Vuelvo a repetir, llevamos 12 años en que ya Saúl lo va persiguiendo, con la única intención de quitarle su vida. Pero la Escritura dice en el capítulo 27 y en el versículo 1 dice: David se dijo a sí mismo, algún día Saúl me quitará la vida. Hijo, esto sucede cuando hay procesos que son largos de parte de Dios. Si hay algo que no somos perseverantes. El ser humano es inconstante en todos sus caminos, bien lo dijo Santiago en su escritura, inspirado por Dios. El hombre es inconstante en todos sus caminos. El hombre es impaciente. Nos cuesta esperar. Y cuando nos cuesta esperar, nos movemos y ya no estamos en fe. Porque fe viene de una palabra hebrea que se llama emuna y que significa estar debajo de una palabra de Dios, quietos, tranquilos, reposados, en seguridad, porque hay una palabra de Dios sobre nosotros. Pero David comenzó a inquietarse. El enemigo comenzó a tratar en la mente del rey David con la única intención de destruir todo el propósito de Dios en su vida, porque eso es lo que vino a hacer el príncipe de este mundo. Vino, como dice una metáfora, ocupándolo a él como un ladrón, vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que viene a hacer sobre nosotros. Viene a robarnos las promesas, la realidad que Dios tiene con nosotros, a destruir la obra de Dios en nosotros. Y obviamente llevarnos donde Él va a ir, que es el lago de fuego. Esa es su intención. Y David se dijo a sí mismo, algún día Saúl me alcanzará y me matará. Qué triste, hijo, cuando permitimos que nuestra mente se llene de incredulidad. Qué triste es cuando dejamos de escuchar a Dios, dejamos de buscarle, dejamos de relacionarnos con Él y nos permitimos de pronto comenzar a creer que lo que Dios ha dicho sobre nosotros, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos y hasta la cuarta generación no se cumplirá. Qué triste, hijo. Es que como una vela a veces nos vamos apagando. Nuestra fe se va acoquinando
esa medida grandiosa de fe que Dios nos ha dado, porque no nos ha dado por medida, nos ha dado una fe grandiosa, una esperanza viva. David decide, de alguna forma, en su corazón, crear estrategias para sobrevivir humanamente. Porque allí nos lleva el enemigo, al campo de batalla de la duda, donde el hombre se vuelve hombre, ya no se vuelve hijo de Dios. Donde actuamos como el resto de las personas, con miedos, con temores. Que allí David, lamentablemente, aprieta el botón de alarma de su vida y comienza a sentir miedos. Voy a perecer, dice. Lo más triste que le puede pasar a un hombre de Dios es vivir preocupado por el futuro. David, de alguna forma, quitó el control de Dios de su futuro y lo tomó él en sus manos y entendió que si él controlaba su futuro, obviamente las cosas no andarían bien. La preocupación desmedida por el futuro produce ansiedad. La ansiedad produce paranoia. ¿Qué es la paranoia? Sino un estado mental en el cual no hay sujeción de la conciencia. Donde todo nos parece malo. Donde nada parece bueno. Donde las cosas buenas, gigantes, son vistas como pequeñas y lo pequeño malo que nos sucede parece más grande. Donde una cosa puede cambiar todo un día. La paranoia produce depresión. Depresión es estar en la oscuridad, es estar la mente totalmente dominada por el miedo y el pánico. Y la depresión produce muerte. El gran rey David, el ungido de Dios, había entrado en el campo de batalla de la duda, llevado por Satanás astutamente, haciéndole preocuparse por el futuro, haciéndolo pensar que Dios no cumpliría lo que él había dicho sobre él, que él sería el rey de Israel, que las circunstancias Dios no las podría cambiar, que Saúl algún día derrotaría su vida y lo mataría como un perro, que la persecución tenaz un día daría un resultado y él sería su vida. Las promesas de Dios se hicieron en la mente de David como un hielo en las manos. Lentamente se fueron disolviendo y corriendo y cayendo finalmente al suelo. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. Porque es imposible. O vivimos para Dios o vivimos para nosotros mismos, pero no podemos servir a dos señores. No podemos creer y dudar al mismo tiempo. De una fuente, dijo Santiago también, no puede salir agua dulce y amarga. Nosotros como hombres de Dios debemos vivir por la fe. Y Dios nos proporcione la gracia para poder lograrlo, vivir por la fe. David no entiende la trampa del enemigo ni las consecuencias que significaban entrar al campo de la duda. Él quizás pensó que él solamente entraba, pero aquí entraba su familia también. Y con él 600 hombres y sus familias. La influencia de un hombre de Dios es tan grande que a veces no nos damos cuenta ni la percibimos, así como no percibimos la influencia que tiene la luz en medio de la oscuridad. Estamos tan acostumbrados a la luz que no entendemos el poder que tiene la luz. Cuando llegamos a nuestros hogares de noche, prendemos la luz se extiende, la luz tiene una influencia increíble.
llevando y acoquinando totalmente la oscuridad, colocándola debajo de nuestras mesas, debajo de nuestras sillas, en los rincones, porque el poder de la influencia de la luz es instantánea. Y así el poder de la influencia del Espíritu de Dios que está en nosotros es increíble. El poder de la influencia que tenemos sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras esposas, o una mujer cristiana sobre su esposo. Las influencias de los padres cristianos sobre sus hijos. Las influencias de un hombre de Dios en medio de su trabajo. La influencia de un hombre de Dios en un barrio, en una ciudad. Es tremenda. No alcanzamos a dimensionar lo que significa que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La influencia es increíble. Luz, no de tu familia, no de tu región, no de tu ciudad. Dice la luz del mundo, porque la influencia y el poder del Espíritu de Dios en nosotros no es pequeña. Cubre todo el mundo. Y tú dirás: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Es lo que dice la Escritura, hijo. El Espíritu de Dios, el Espíritu que sustenta todo lo creado, el Espíritu que sustenta las galaxias, los astros, el Espíritu que sustenta el tercer cielo, que es su cielo, el segundo cielo y el primer cielo, y debajo de los cielos, es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Y ese poder que tiene la persona del Espíritu Santo es tan grande, hijo, que no lo dimensionamos. Así como cuando Moisés bajó del monte Sinaí y no dimensionó que su rostro brillaba y que hubo que cubrirlo con un manto porque era mucho el brillo, así no dimensionamos. Moisés no se dio cuenta de la gloria que tenía, y así no nos damos cuenta de la gloria que poseemos en Cristo. El enemigo, Satanás, nos confunde cuando nos lleva a la duda pensando que Dios nos ha dado todo por medida. Hijo, nada nos dio por medida. La Escritura dice que nos dio a Jesucristo y con Él nos dio todo. Bendito sea Dios. El enemigo hizo pensar que las consecuencias de ese pensamiento de que algún día Saúl lo destruiría, lo mataría, y las decisiones que tomarían serían solamente para él, pero no. El enemigo no iba solo por él, iba por su familia, iba por el reino de Israel, incluso por la tierra. Quería deshacerse del hombre de Dios en la tierra. La decisión más desastrosa de la incredulidad aparece en el capítulo 27 y en el verso 2 del primer libro de Samuel, cuando decide pasarse a Aquis de Gad. Aquí viene lo terrible, hijo. Gad significa en hebreo lagar, lugar del juicio. David decide de huir de Israel, el lugar donde la mirada de Dios está puesta, donde el lugar en que Dios lo iba a bendecir, y la duda lo llevó a tomar la decisión de irse a un lagar. A un lugar de juicio. Como lo hizo Lot en su momento. Lot pensó que la mejor decisión era mirar el valle de Sodoma, un valle que parecía lindo, fértil. Pero luego sería el lugar donde su familia sería destrozada y su vida también. David decide irse a Aquis, la ciudad filistea, la ciudad de Goliat, lugar de juicio. Qué triste, hijo, cuando el enemigo nos lleva al lugar de la duda y la duda nos hace tomar decisiones humanas y no divinas. Se crea una falsa sensación de seguridad, pensando que Saúl no lo perseguiría más, porque dice el capítulo 27, el verso 4, dice que al oír esto Saúl no lo persiguió más, pero no dice que no quería quitarle su vida. Dice que no lo persiguió, pero la intención de quitarle la vida seguía.
Una mujer sirofenicia dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los sanos. A veces nos volvemos perrillos, siendo hijos de Dios. Y comemos migajas, teniendo una mesa aderezada delante de nuestros angustiadores, dice el Salmo 27. Aderezas delante de mí. Gloria a Dios. Pero cuando hay duda, nos conformamos con migajas. David se conformó con un lagar. Y lo peor, se hizo esclavo de Aquis, el rey Aquis, que significa en su nombre encantador de serpientes. El siervo de Dios se vuelve siervo del encantador de la serpiente. Qué terrible, hijo. Cuando caemos de nuestra condición de hijos de Dios y nos hacemos siervos de este mundo, siervos y esclavos del pecado. Nos hacemos siervos de la situación social, siervos de una determinada acción de un presidente. Nosotros no somos hijos de este mundo, no dependemos de un presidente, no dependemos de una acción social, dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos su pueblo, no vivimos en la carne, hemos sido engendrados por el Espíritu. Bendito sea Dios. David se hizo esclavo de Aquis. Ya no era el siervo de Dios. Ahora era el siervo de Aquis. Dios, tenga misericordia de nosotros. No fueron meses, hijo. No fueron años. 1 año con 4 meses, dice la Escritura, sirvió David a Aquis. ¿Se imagina el corazón de Dios? Cómo se compujo ese corazón, cómo se contriñó el corazón al ver que un hijo amado servía a un encantador de serpientes. Las consecuencias de esas decisiones lamentables se vieron en los actos de David, porque nuestras decisiones, nuestros cambios, nuestras creencias que salen del corazón cuando cambian, alteran nuestros pensamientos, y los pensamientos alteran nuestros actos. David comenzó a hacer algo que nunca debió haber hecho, pero lo hacía porque lo dominaba la duda. Ya no vivía en fe. La Escritura dice que en el versículo 8 y 9 del capítulo 27, 1 Samuel, donde estamos, dice que atacaba a los jesuritas, a los jezreelitas, a los amalecitas, y decía que lo había hecho al sur de Judá y del Negev, pero llevaba cautivas a sus mujeres, robaba, saqueaba. Un hombre de Dios, un hombre que depende de la gloria de Dios, comienza a comportarse como un hombre vil. Lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios es volverse atrás. Jesús dijo que cuando viene el Espíritu Santo sobre un hombre lo limpia. Es como una casa limpia. Pero el espíritu que salió de ese hombre va a buscar a 7 espíritus peores. ¿Para qué? Para poder volver a tomar esa casa y ya no ser quitado de allí. Así es la condición postrera de un hombre que niega la fe y que duda y que vive ya no por Dios sino por sí mismo. El gran rey de Israel, el hombre que derrotó a Goliat, el hombre que escribía los salmos más hermosos en los días que pastoreaba las ovejas de su padre, el hombre que tenía una relación exquisita con Dios, comenzó a robar, comenzó a tomar mujeres cautivas en un deseo sexual desenfrenado, comenzó a saquear. Dios santo, comenzó a vivir una doble vida. Le decía al rey de Aquis: no, estamos por aquí no haciendo nada, sino a Israel le hacemos daño, cuando hacían a sus mismos
amigo de los filisteos. Hipocresía. Jesús, cuando llegó a Israel, lo que más detestó fue la hipocresía de los fariseos. Sepulcro blanqueado, les dijo, porque por dentro se estaban muertos, pero por fuera parecían hermosos. Cuando no vivimos por la fe, cuando permitimos que Satanás nos lleve al campo de las dudas, cuando tomamos malas decisiones producto de eso, tenemos que ocultar nuestra pobreza espiritual, y lo hacemos a través de la hipocresía. Pero no hay peor pecado que la hipocresía, el doble cuerpo, el doble rostro. David llegó a una situación en la cual perdió el gozo y la satisfacción. No hay ningún salmo escrito en ese tiempo. No hay ninguna alabanza en ese tiempo. No hay ningún canto del cantor de Israel en ese tiempo. Ninguna adoración, ningún clamor. ¿Por qué? Porque él perdió el gozo. El gozo de Dios, la satisfacción, la alegría de vivir. Vivía con una pérdida increíble de identidad. Se había hecho esclavo, se había hecho siervo de Aquis. Vivía en un lagar. Ya no era el David que derrotó al gigante. Era un David que aún los 600 hombres que llegaron a la cueva de Adulam admirándolo, ya no lo conocían. La Escritura dice: cuando la sal se vuelve insípida, no sirve más que ser hollada por los hombres. La vida de David se volvió insípida. Pero Dios fue en el rescate de este hombre, porque el amor de Dios es tan grande, es tan enorme por nosotros, hijo. Nos ama con amor eterno. Nos entregó a su Hijo, entregó la vida de su Hijo, hasta la última gota de sangre por nosotros. Nos compró por amor. Y fue por rescate por David. Y permitió que David llegara al último escalón donde un hombre puede llegar, al pozo más profundo donde un hombre puede llegar, a ese lugar donde ya no clamamos, a ese lugar donde ya no invocamos el nombre de Dios, a ese lugar donde solo queremos llorar y morir. Dios permitió que los sanacenos llegaran al campamento de David. Capítulo 30 de 1 Samuel dice que los sanacenos, en 3 días que David había salido del campamento, atacaron su campamento, quemaron el campamento, llevaron cautivas a sus mujeres, sus niños, sus jóvenes, saquearon todo, no dejaron nada. Dios permitió esto para que David entendiese que había llegado al lugar donde es el último lugar donde el hombre de Dios debe llegar. Al lugar más oscuro, al vértice, a la esquina de donde Dios nos permite vivir. Dice 1 Samuel capítulo 30 del verso 1-4 que cuando llegaron, alzaron sus ojos, alzaron su voz y lloraron. David se lanzó al suelo. La seguridad que pensó entendió que era simplemente un techo de vidrio. Entendió que lo humano no tenía ninguna posibilidad de subsistir, porque escrito está: en vano vela la guardia si Jehová no vela. Escrito está: en vano construyen los edificadores si Jehová no construye. Escrito está: nada podemos hacer sin Dios. Todo
todos alzaron su voz y lloraron. Y quisieron apedrear a David, porque vuelvo a repetir, cuando la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Sino solamente para ser hollada. Pero David se fortaleció en Dios. Bendito sea su nombre. Alzó su voz, volvió a clamar luego de 1 año 4 meses, volvió a invocar a Dios y Dios lo oyó. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Porque Dios está dispuesto a oírnos, pese a que pase el tiempo, que nosotros lo olvidemos, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanecerá fiel. Bendito sea Dios. Aunque nosotros, nuestra libertad nos lleve al otro lado de la tierra, allí va a estar Dios. Si nuestras malas decisiones nos lleven a meternos en lo profundo de la tierra, allí va a estar Dios, esperando que clamemos. Y David clamó y se fortaleció en Dios. Es allí cuando escribe el Salmo 46, este salmo precioso, este salmo que habla sobre la fragilidad del hombre y cómo las circunstancias pueden de pronto al hombre hacerlo sucumbir. David escribe el Salmo 46 luego de 1 año 4 meses de silencio. Entendió que lo que peor que puede hacer un hombre es colocar en su corazón la incredulidad y dejar que los pensamientos dominen nuestra vida y que nuestros actos sean cambiados por la irracionalidad de un hombre de Dios, que es desconfiar de Dios. Escribió: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bendito sea Dios. Todo lo que tenía David fue traspasado. Pero clamó y Dios lo oyó. Oh, bendito sea Dios. Sé que esta pandemia ha sido larga. El Espíritu Santo ha ministrado mi corazón diciéndome: Guillermo, muchos dudan de que yo pueda proveer como lo hice en el desierto. Algunos piensan que la Biblia no es un libro para ponerle oído porque ha sido escrito por miles de años atrás. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que hizo ayer lo vuelve a hacer hoy. El Espíritu de Dios ministró mi corazón para colocar esta palabra delante de ti y decirte: no temas. No coloques incredulidad en tu corazón. No llenes tus pensamientos con palabras de temor y miedo. No tomes decisiones apresuradas. Estate quieto y espera la salvación de Jehová. Dios es fiel y no nos dejará, no nos desamparará
no permitirá que perezcamos aquí, pues su nombre está invocado sobre nosotros, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dios abrirá puertas en los cielos. Dios sacará aguas del sequedal. Dios hará florecer tu desierto. Dios traerá bendición, salud a tu vida, a la vida de tu esposa, a la vida de tus hijos. Dios traerá sanidad a tu alma, sanidad a tu cuerpo, sanidad a tu espíritu. Dios hará lo que Él tiene que hacer por amor a su nombre y por amor a ti, su pueblo. Esperad la salvación de Jehová. No te rindas, no te desesperes. El Dios de Israel está contigo, está conmigo, está con su pueblo. Escrito está que aunque anduviésemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Confía. Vuelve a clamar. Dobla tus rodillas y haz como David. Vuelve a creer. Porque para el que cree, todo será posible. Dios te bendiga.